El poder revela quiénes somos realmente o nos destruye en el intento. En el anime, el poder nunca es un simple recurso narrativo ni se limita a batallas espectaculares. El poder es, en esencia, un espejo del alma. Refleja nuestras pasiones, nuestras heridas más profundas y sobre todo nuestros deseos ocultos. Algunos personajes lo buscan para salvar el mundo, otros para remodelarlo a su manera, y algunos simplemente para llenar el vacío de una existencia que les resulta insoportable. Hoy exploraremos cómo el poder transforma y en muchos casos corrompe a cuatro de los personajes más complejos del anime. Light Yagami, el joven que quiso convertirse en Dios; Sasuke Aizen, el estratega que desafió el orden mismo de la realidad; Griffin, el soñador que vendió su humanidad a cambio de un reino; Meruem, el rey que descubrió la fragilidad de la vida en medio de su brutalidad. Y lo haremos a través de dos pensadores fundamentales: Friedrich Nietzsche, con su concepto de la voluntad de poder, y Nicolás Maquiavelo, con su visión pragmática y cruel de la política y la ambición. La pregunta es clara: ¿el poder libera al individuo de sus cadenas o lo convierte en esclavo de sí mismo? Hablar del poder es hablar de una de las fuerzas más antiguas y universales de la humanidad. Desde que el ser humano organiza comunidades, el poder se convierte en el motor que mueve guerras, alianzas, sueños y tragedias. Pero no siempre lo entendemos de la misma manera. Filósofos como Friedrich Nietzsche y Nicolás Maquiavelo nos ofrecen dos miradas complementarias que, aunque diferentes, iluminan la naturaleza compleja y muchas veces oscura del poder. El poder como voluntad de afirmación. Para Nietzsche, el poder no es simplemente un medio para dominar a los demás. El poder, en su visión, nace de algo mucho más profundo, la voluntad de poder. Es la fuerza vital que impulsa a todo ser humano a superarse, a crear, a afirmarse en un mundo que constantemente nos desafía. Nietzsche no habla de poder como tiranía ni como imposición arbitraria, sino como una expresión de la vida misma. Para él, el ser humano fuerte es aquel que abraza su soledad, enfrenta el sufrimiento y convierte su dolor en grandeza. El poder, en este sentido, no es solo político o social, sino existencial. El dominio sobre uno mismo, la capacidad de transformar debilidad en fortaleza. En el anime, personajes como Guts de Berserk o incluso Eren Jaeger de Shingeki no Kyojin reflejan esta visión nietzscheana. Su poder surge del abismo del dolor y del deseo de trascender sus límites, incluso si el costo es convertirse en algo temido por los demás. El poder como estrategia y realismo. Por otro lado, Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, nos ofrece una visión mucho más terrenal y pragmática. Para él, el poder es ante todo control, cálculo y supervivencia en un mundo hostil. Quien gobierna, según Maquiavelo, debe aceptar que la moral tradicional muchas veces no funciona en el terreno político. No basta con ser virtuoso, hay que ser astuto como el zorro y fuerte como el león. El poder aquí no es idealista ni romántico, sino crudo y estratégico, es la capacidad de mantener el orden, evitar el caos y asegurar la estabilidad, aunque eso implique decisiones crueles o moralmente cuestionables. Maquiavelo nos recuerda que el poder también puede ser una carga, donde la eficacia y la seguridad pesan más que los ideales. En el anime, personajes como Esuke Aizen de Bleach, Light Yagami de Death Note o Griffith de Berserk encarnan este espíritu maquiavélico, mentes calculadoras, capaces de sacrificar todo, incluso su humanidad, en nombre de una visión de poder absoluto y de control del destino. Nietzsche nos habla de un poder que nace del interior, de la lucha existencial, del deseo de ser más que lo que somos. Maquiavelo, en cambio, nos habla del poder como una herramienta externa, como estrategia política para gobernar a los demás. Una es la lucha del individuo consigo mismo, la otra, la lucha del líder con el mundo que lo rodea. Pero ambas visiones se cruzan en una idea común. El poder revela quiénes somos realmente. Quien lo busca por egoísmo, termina esclavizado por él. Quien lo utiliza para imponerse, arriesga perder su humanidad. Y quien lo transforma en creación o liderazgo auténtico,
puede cambiar la historia. En última instancia, Nietzsche y Maquiavelo nos plantean una pregunta que también atraviesa el anime y nuestra propia vida. ¿Buscamos el poder para dominarnos a nosotros mismos o para dominar a los demás? La voluntad de poder como autoengaño. Light inicia como un joven brillante, atrapado en un mundo que considera podrido y sin justicia. La Death Note no solo le da la oportunidad de eliminar criminales, sino de reescribir las reglas del mundo. Al principio, parece un salvador, alguien dispuesto a purgar la corrupción. Pero aquí es donde Nietzsche nos ayuda a entenderlo. Light no lucha contra el mal externo, sino contra su propia mediocridad existencial. La voluntad de poder en él no se manifiesta como un deseo de justicia, sino como el impulso de imponerse sobre todos y trascender como un dios. Su error es confundir el poder con la grandeza. Se convence de que sus crímenes son justicia, cuando en realidad solo está alimentando su narcisismo. Maquiavelo diría que Light es el príncipe que busca dominar a través del miedo, sin entender que el poder sin límites no inspira respeto, sino temor y resentimiento. Su caída no es solo física, es filosófica. Light nunca fue un dios, solo un hombre atrapado en su propio autoengaño. El estratega maquiavélico. Si Light representa la impulsividad del poder, Aizen es su versión más fría y calculadora. Desde el inicio de Bleach, se revela como un arquitecto del caos, alguien que nunca da un paso sin haber planeado 10 más por delante. Aquí vemos el Maquiavelo más puro. La frase "el fin justifica los medios" encarna a Aizen en toda su extensión. No hay emoción que lo nuble, no hay apego que lo frene. Para él, todos son piezas en un tablero de ajedrez, incluso quienes creen ser libres. Nietzsche también resuena en él. Aizen encarna el ideal del Übermensch, el superhombre que rompe con las normas establecidas para imponer un nuevo orden. Pero lo lleva al extremo tiránico, en lugar de liberar, busca someter. Su derrota no solo es una pérdida de poder, sino un recordatorio de que el narcisismo es la trampa más peligrosa para quien se cree perfecto. Aizen no cae porque alguien lo supere en fuerza, cae porque nunca dejó de mirarse a sí mismo como un dios, y eso lo cegó. El sueño que se volvió pesadilla. Si hablamos de tragedias, Griffith es el ejemplo supremo. A diferencia de Light o Aizen, Griffith no inicia como villano. Su meta es, en apariencia, noble: construir un reino ideal y trascender en la historia. Carismático, inspirador y amado por sus compañeros, parecía un líder destinado a la grandeza. Pero la voluntad de poder en su forma más oscura consume incluso la moralidad. Nietzsche lo anticipaba. Cuando el deseo de trascender se vuelve absoluto, los límites humanos desaparecen. Griffith sacrifica a sus propios camaradas en el eclipse, no por placer sádico, sino porque en su visión, los fines justificaban los medios. Aquí Maquiavelo habría visto al príncipe ideal, capaz de dejar atrás lo humano para alcanzar lo necesario. Sin embargo, su destino es irónico. Al cumplir su sueño, pierde todo rastro de humanidad y se convierte en Femto, un demonio eterno. El poder lo liberó de sus límites humanos, pero lo condenó a ser esclavo de su propia ambición. Griffith es la prueba de que los sueños sin límites terminan devorando al soñador. El poder que descubre la fragilidad. Meruem comienza su historia como la encarnación de la brutalidad. Rey de las hormigas quimera, su poder físico e intelectual lo sitúa muy por encima de los humanos, a quienes ve como simples insectos destinados a ser esclavos o alimento. Pero a diferencia de los otros tres, Meruem evoluciona. Su encuentro con Komugi, una frágil jugadora ciega, cambia por completo su concepción del poder. Descubre que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en el vínculo con el otro. Nietzsche diría que aquí Meruem alcanza la verdadera voluntad de poder, no como dominación, sino como capacidad de autotrascendencia. El rey depredador aprende a cambiarse a sí mismo, a encontrar humanidad en la fragilidad. Desde la visión de Maquiavelo, Meruem representa al príncipe que entendió demasiado tarde que el respeto puede ser más duradero que el miedo. Su muerte, envenenado pero acompañado de Komugi, simboliza una paradoja. Muere como un ser humano completo, más libre en su final que en todo su reinado. El poder libera o destruye. Light, Eisen, Griffin y Mary.
nos muestran que el poder no es intrínsecamente bueno ni malo, es un espejo. Lai refleja la soberbia, en Eisen la frialdad calculadora, en Griffin la ambición devastadora, en Meroen la posibilidad de redención. Nietzsche nos enseña que la voluntad de poder es inherente al ser humano. Todos buscamos trascender, afirmamos superar límites. Maquiavelo, en cambio, nos recuerda que el poder desnuda lo que somos. Si lo usamos sin ética, destruye, y si lo usamos con visión, transforma. El poder no nos cambia, nos revela. Y la pregunta que queda es inevitable. Si el poder absoluto estuviera en tus manos, ¿te liberaría de tus miedos o te encadenaría a ellos para siempre? Espero hayan disfrutado el video, denle like, suscríbanse y compartan para seguir trayéndole nuevo contenido.